Vale, Perfecto. Pues buenos días a todos. Es un gusto el saludarlos, es un gusto el poderlos ver nuevamente en este discipulado tan hermoso. Una disculpa por ahí, el, el mandar el link un poquito tarde. Unas cuestiones de edición de videos, pasó por, me pasó por alto el poderles mandar el link anoche. Una disculpita por ahí. Pero pues estamos disponibles ya para una clase más, para poder estar una vez más conectados con un tema muy importante que de hecho lo abordamos desde la clase pasada, pero conforme íbamos explicando, teníamos la oportunidad de ver que eh, eh, pues a lo largo de este tema va a ser muy importante conocer el amor de Dios de una forma diferente, ¿no? Es importante. Buenos días, amigales. No te había visto el mensaje y buenos días también, hermana Moni. Dios me la bendiga. Eh, y pues es importante, ¿no? Que en todo tiempo recordemos el amor de Dios de una forma peculiar porque pues Dios siempre va a estar con nosotros en todo tiempo, ¿no? Pero a veces nosotros vamos a poder sentir que el amor de Dios pues está tan lejos de nosotros, ¿no? Y de hecho es con lo que introducíamos la clase pasada, pero sí es importante que en todo tiempo recordemos que el amor de Dios va a superar cualquier expectativa, cualquier pensamiento nuestro y que Él va a amarnos más de lo que nosotros hemos amado a cualquier persona, a cualquier cosa, sabiendo que el amor va a romper los límites humanos, sabiendo que todo esto es en favor de nosotros y pues nos va a amar mucho más a nosotros que nosotros lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que el día de hoy somos hijos, ¿no? Entonces, si vemos que un padre daría todo por sus hijos, pues ¿qué no daría todo, qué no daría Dios por nosotros, que además de ser sus hijos, somos su creación, ¿no? Somos su creación, somos esa parte especial de Él, porque pues obviamente somos parte de una iglesia de la que Él ha constituido, que sobre todo, pues con su amor y con su favor, siempre buscaremos que Él sea tomando esa parte de nuestro corazón y que nosotros nos sintamos privilegiados, pero sobre todo con esa responsabilidad de que como hijos tenemos que seguir lo que el Padre dice y sobre todo que Él nos va a guiar por sendas de rectitud y por sendas de santidad y sobre todo de amor para Él, ¿no? Entonces, después de esta pequeña introducción, les voy a pedir por favor que vayamos cerrando nuestros ojitos, que vayamos presentando este tiempo. A todos los que se van conectando, bienvenidos y vamos a meternos a este tiempo de oración presentando la clase, como siempre haciéndome yo a un lado para que Dios dé esta clase. ¿Vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, te damos gracias en este tiempo, Señor, porque nos das la oportunidad de estar nuevamente conectados, Señor. Gracias por la fidelidad de cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias porque todo esto lo hacen para ti, Señor. No lo hacen por mí, Señor, no lo hacen porque yo tenga bonitas palabras o bonita visión en este discipulado. Al contrario, Señor. Siempre, Señor, te daremos el crédito, siempre te daremos la gloria, siempre te daremos la honra, porque solamente tú la mereces, Dios. Y en este tiempo, Señor, necesitamos saber, Señor, si hoy en día estamos pasando por alguna situación complicada, si el día de hoy estamos pasando por alguna situación en la que nosotros podamos creer que tu amor, Señor, está lejos de nosotros. Hoy queremos entregarte todos estos pensamientos, todas estas situaciones que están en nuestra vida, Señor, y queremos, por favor, Señor, entregarte nuestro corazón, sabiendo que tú, con el corazón del hombre, Señor, haces grandes cosas, Señor. Primero que todo, le quitas la frustración, le quitas en los problemas, Señor, que aunque no se quiten de nuestra vida, pues pasan a un segundo plano porque la importancia es seguirte solamente a ti, Señor. El, el único motivo principal por el que estamos aquí es por ti, Señor, y el día de hoy queremos que tú nos hables, Señor, que tú abras nuestro entendimiento en esta mañana, Señor, y que tú pongas de tu Espíritu Santo en cada vida de cada uno de los que están conectados. Y también bendice a los que no se han podido conectar, Señor, sabiendo que pueden tener alguna situación complicada que les impida conectarse, Señor. Te pido por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, Señor, y que podamos poner, Señor, en práctica todo lo que aprendamos hoy, Señor, sabiendo que tú nos amas sobre cualquier cosa, Señor.
Te damos gracias en este tiempo. Bendice a estos preciosos alumnos, Señor, que están conectados y por favor, Señor, dales la oportunidad de saber que tú premias la fidelidad, que tú honras a los que te honran, Señor. Y el día de hoy yo te pido que los bendiga, Señor, con esa honra que te están dando por conectarse a las 7 de la mañana en un domingo, Señor. Y aunque muchas veces lo recordamos riendo, a veces sí decimos que es mucho, Señor. Es mucho a veces. A veces es mucho sacrificio, Señor, pero creo que tú lo vales, Señor, y debemos entregarte lo mejor. Y el día de hoy te pido que los bendigas, Señor, porque ellos están dando lo mejor para ti. Te damos gracias y estamos expectantes para lo que está en esta clase del día de hoy. Damos gracias en el nombre de Jesús. Todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada y nos vamos de lleno con lo que vamos a ver el día de hoy, sabiendo que en efecto, como dice el tema 1.10, Dios nos ama mucho. ¿No? Veíamos que una de las dificultades de nosotros como cristianos es creer en el amor de Dios, aun cuando las cosas no salen bien y hay problemas, hay dificultades, hay obstáculos, y etcétera, ¿no? Podemos ver que incluso esas dificultades a veces nos separan del amor de Dios, a veces incluso nos enfrían, nos sacan de la iglesia, porque a lo mejor incluso entramos pues en la iglesia con una esperanza de que Dios podía cambiar todo, de que todos nuestros problemas iban a acabar, pero pues cuando nosotros vivimos una vida cristiana bien, real, a lo real, creo que esto no es correcto, ¿no? A veces pasamos situaciones complicadas y pues prácticamente vamos a ir en contra de la corriente, ¿no? Porque si estamos nosotros yendo en contra de lo que el mundo dice, pues a veces el mundo nos dice que nos va a ir bien cuando realmente el que nos vaya bien delante del mundo es estar mal delante de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces esas consecuencias pueden llegar a nuestra vida, sabiendo que pues esas cosas tuvieron un resultado malo en nuestras vidas, y pues cómo Dios nos va a bendecir, ¿no? Aún así Dios nos ama, Dios, aún equivocándonos, pero no nos va a bendecir, ¿estamos de acuerdo? Entonces necesitamos saber que aunque no salgan las cosas bien, aunque nos equivoquemos, aunque haya obstáculos, tenemos que saber que Dios nos ama y que algunos no creían en el amor de Dios por motivos diversos, ¿no? Uno de ellos era la percepción diferente entre el amor de Dios y el hombre, poca revelación acerca del carácter divino de Dios, la falta de consideración en la ley de la siembra y la cosecha, que no solamente es decir, tú haces, tú pagas, ¿no? Sino que probablemente dentro de algunos parámetros necesitamos saber que Dios guarda esa parte, ¿no? Sí dice también su palabra que de lo que tú segares, eso mismo cosecharás, pero necesitamos saber que esto no es para condenarnos, sino al contrario, para que nosotros tengamos la oportunidad de saber que Dios nos ama y que lo que sembramos tiene una importancia de saber qué intención tiene, ¿no? Porque pues, obviamente lo podemos hacer malintencionados y pues obviamente Dios no lo va a tomar en cuenta cuando no es con una intención o cuando no es con un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. ¿No? Veíamos que la percepción de causa y efecto es distorsionada, sentirnos perfeccionados, buenos, olvidando la soberanía de Dios, es otro de los puntos en los que podemos saber que no podemos creer en el amor de Dios como tal. Eh, y pues que estos elementos, ¿no? Distorsionan esta percepción del amor, alejándonos y confundiéndonos, provocándonos que el conocer a Dios sea más difícil de lograr. ¿Por qué? Porque esto incluso nos va a alejar de la iglesia. Todo esto puede nosotros llegar a una mala interpretación que pues obviamente pueda saber que Dios sí nos ama, pero pues que a lo mejor tiene cláusulas contra nosotros, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Si nosotros vivimos una vida arrepentidos, de lo que a lo mejor hicimos anteriormente que no era bueno delante de sus ojos de Dios, pues nosotros podemos saber y tener la esperanza de que obviamente en Dios somos nuevas criaturas y que todo lo viejo ya pasó. Dios no se va a acordar de lo que hicimos hace mucho tiempo. Esto es lo que muchas veces hemos visto a través de la vida de nuestro pastor en las predicaciones y pues me encanta, ¿no? Cómo confirma Dios con cada palabra, con cada parte en las predicaciones porque efectivamente, ¿no? O sea, Dios no se va a acordar de nuestros pecados. No podemos tener una percepción diferente entre Dios y nosotros, ¿no? Siempre nosotros debemos de recordar que todo el tiempo Dios nos está amando y Dios está pasando por alto muchas cosas que estamos haciendo mal, ¿no? Eso es lo más importante, que además del amor,
existe esa misericordia y esa bondad de decir, como lo dijo y lo hemos recordado a lo largo de estas últimas clases, ¿no? La mujer adúltera, ¿no? Dice, ni yo te condeno. Eso es impresionante y esto es un gran reflejo de lo que Dios nos ama, ¿no? Pero bueno, cerrando esta parte, podemos conocer que en este de tema 1.10 podemos conocer que hay diferentes tipos de amor, el romántico, el filial y el sexual, que pocas veces practicamos el amor de sacrificio y pues lo más cercano que podemos conocer al sacrificio es la abnegación. Esta parte es importante que la sepamos porque la abnegación es la cualidad de una persona que se caracteriza por renunciar a sus deseos o intereses en favor de otras de una forma altruista, pero pues obviamente no se va a comparar con el sacrificio. Aunque en el diccionario dice que es lo mismo, nosotros yéndonos a una raíz etimológica, vemos que el sacrificio es un acto de pasión en favor de alguien. Y esto aquí nos habíamos quedado en la clase pasada porque necesitábamos saber, ¿no? O sea, cuando dice pasión, sé que es acción de padecer, ¿no? Y que cuántos de nosotros, era la pregunta que nos hacíamos la clase pasada, cuántos de nosotros tendríamos pasión por ayudar a alguien, ¿no? Al cabo de decir que es acción de sufrimiento, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros padeceríamos, sufriríamos a lo mejor daños, a lo mejor cualquier cosa para que alguien sea beneficiado que incluso no es ni de nuestra propia familia, ¿no? Porque a veces el amor a la familia también cubre multitud de faltas, de errores y también cubre incluso multitud de defectos, ¿no? Todas estas cosas que pueden incluso tener en nuestras vidas como ese impedimento de ayudar, pues por el amor a veces se quita, ¿no? Pero realmente el sacrificio es tener una pasión por incluso alguien que no sea de nuestra propia familia y que sea en favor de su vida, sabiendo que eso incluso puede ser una parte de testimonio para que la persona pueda ser convertida, ¿no? Porque dice, ¿cómo tú me ayudaste si tú ni me conoces, ¿no? Sabiendo que es un sacrificio, que es un acto de pasión en favor de alguien. Esto tenemos que nosotros saber que si Dios nos ama, tenemos que hacer lo mismo que Él hizo, ¿no? Conocer que el sacrificio que Dios hizo, también nosotros podemos hacer el mismo sacrificio, pero ahora de forma espiritual por la vida de alguien más, ¿no? Siempre podemos nosotros saber que el amor del hombre puede ser demostrado hacia lo que ve, como la naturaleza, su familia, como les decía, a sí mismo, pero es muy difícil demostrar el amor hacia Dios, puesto que Él no es una persona que podemos ver y por eso es tan difícil hacerlo. Aquí también puede entrar una cita bíblica porque dice, ¿no? O sea, cuando nosotros amamos, casi siempre amamos lo que vemos, ¿no? Pero si dice, si nosotros no amamos lo que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos, ¿no? ¿Cómo vamos a respetar, cómo vamos a obedecerlo? Si nosotros, por ejemplo, a lo mejor tenemos nuestras autoridades terrenales, nuestros papás, y no los obedecemos como tal cuando nos dan una orden, en este caso podemos hablar de los más jóvenes, eh, a la hora de nosotros decir, yo amo a mi mamá, pues tú la amas, tienes que obedecerla, ¿no? Entonces ahí como que entraría esa incongruencia o esa falta de, de, pues de lo que estamos nosotros buscando compartir. Pues sí, ¿no? Está muy bonito hablar del tema de la obediencia, pero nosotros no lo practicamos. Entonces, esa parte cuando nosotros lo hacemos por alguien que vemos y a veces incluso hay fallas, ¿cómo podríamos estar seguros que nosotros no le estamos fallando a Dios? Ahora, si el día de hoy pues esto nos cayó como anillo al dedo, decimos, no, sí, Señor, ya ni siquiera quiero ir a tu iglesia porque ya me cayó el 20 de que no te obedezco, no sigo tus mandamientos, no, cuando se trata de perdonar al prójimo ni lo quiero perdonar, cuando pasan todas esas cosas y a lo mejor sí nos queda de verdad el chaleco a la medida, pues realmente no es para que nosotros nos hagamos para atrás y no, Señor, aléjate de mí, me siento indigno, sino que al contrario, indigno decirle, Señor, aquí estoy, porque yo no quiero ser igual, ¿no? De hecho, muchas veces cantamos y lo cantábamos el viernes, ¿no? La de renuévame, pero realmente tenemos eh, ese corazón o esas intenciones de decir que Dios nos renueve. Para empezar, tendríamos la cara para decir en frente de Dios,
renuévame porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. O sea, lo cantamos tan bonito, pero ya cuando le damos el realismo, ya cuando le damos ese entendimiento, pues yo creo que nadie de los que se equivocan hoy en día, pues por ejemplo con sus papás, nadie se tirando un florero, no vamos a presentarnos delante de nuestra mamá con el recogedor, con el florero roto, ¿no? Porque pues obviamente es un error que puede ser que tengamos un castigo, un regaño, pero es lo que Dios nos dice, ¿no? Que aún así, aún sucios aún con el pecado enfrente de Él, pues nosotros tenemos que presentarnos para arrepentirnos y decir, sabes qué, Señor, yo sé que me equivoqué, pero te pido que tu amor me enseñe a cambiar, ¿no? A poder saber que es diferente, a poder saber que necesito yo cambiar, ¿no? Como dice la alabanza, necesita ser cambiado por ti, Señor, ¿no? Hay que tener el valor de decir cuando nos equivocamos y decir, Señor, me equivoqué, pero necesito que tu amor me ayude a transformar mi vida, ¿no? Para que yo no vuelva a ser el mismo y que esta alabanza de Renuévame el día de hoy cobre sentido diferente para que nosotros no sepamos que lo estamos haciendo solamente por activismo, por decir, ay, pues el pastor me dijo que pasara enfrente para arrepentirme. No, que salga del corazón y que ese amor de sacrificio también es el sacrificio de presentarnos ante el orgullo, ante la vergüenza, de decir, Señor, hoy me equivoqué. Que este amor de sacrificio tome una parte diferente en nuestras vidas. Pero bueno, esto es una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Y pues como dice Primera de Juan 4:20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues obviamente es mentiroso, porque dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Esto es lo que les comentaba antes, que necesitamos saber y lo podemos practicar con personas que vemos para que el día de mañana o el día de hoy mismo nosotros sepamos que estamos buscando amar a Dios como amamos a los que vemos, ¿no? Entonces, es importante que además de que el hombre tenga una realidad alterada acerca del amor, pues caigamos en el realismo y que busquemos alinear el concepto que tenemos al amor que es totalmente diferente al de Dios, porque pues, obviamente el hombre va a pensar que el amor se merece y se entrega de acuerdo a nuestras acciones, o cuando esto pues, prácticamente no es correcto, ¿no? O sea, no es por méritos, no es por obras, porque pues, obviamente cuando nosotros vemos lo que Dios hizo, pues esto es totalmente falso, ¿no? Esto que estamos viendo y que estamos tal vez recopilando de una serie de contestaciones de una persona promedio que no conoce de Dios, pues, obviamente es completamente falso, ¿no? O sea, el amor no se entrega porque se merece o por nuestras acciones no es correcto, ¿no? El amor de Dios nos muestra que es totalmente diferente, ya que nos va a demostrar su amor cuando no lo merecemos, porque ese amor nos va a acompañar de misericordia y de una gracia que por nuestros actos obviamente no lo merecemos. Pero aún así, el amor en la percepción humana es imperfecto e incompleto, pero el amor que Dios nos da, que Dios nos muestra, es un amor que a pesar de no merecerlo, dice, aquí está porque yo te conozco, yo te formé, y ahí podemos ponerle nuestro nombre. Yo te formé, Mario, yo te formé, Charlie, yo te formé, hermana Moni, yo te formé, Leslie, yo te formé, Emi, yo los formé, familia Martínez Baños, Fanny, Omar, Miri, sus papás, yo te formé, Suri, y eso es algo que nosotros debemos de saber que al conocer que Dios nos ama, mucha de la vergüenza, mucha de la culpa va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque aunque no lo merecemos, Él está ahí. Él está haciéndonos que cambiemos nuestra forma de vivir, pero sobre todo diciéndonos, hey, ni yo te condeno, ¿no? Ahora es momento de que tomes la decisión de no pecar más, ¿no? Es algo tan grande, es algo que a veces no queremos nosotros verlo porque estamos sumergidos en la culpa, estamos sumergidos en esa parte de decir, me siento mal porque le fallé a Dios, pero no hacemos nada por decir, Señor, renuévame, ¿no?
ni siquiera nos queremos presentar, ¿no? Por eso es que muchas veces lo vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús lo que hacía era provocar que ellos llegaran a él, ¿no? E incluso el ciego, ¿no? El que estaba en la puerta de la hermosa él no veía, ¿no? Entonces le dijo, ¿no? Ven y acércate para que tú puedas ser sano, ¿no? La persona que estaba paralítica, ¿no? Que le decía, ¿no? Eh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no sé si se acuerdan, lo obligó a que estuviera, a que pasara delante de él, ¿no? O sea, tráiganmelo. No es de que yo voy a ir por él, que a pesar de que él lo podría hacer, la acción es que nosotros querramos acercarnos, porque sí, si Dios nos ama, si Dios nos dice que no nos condena, pero nosotros tenemos que ir. Entonces, esto es impresionante porque la percepción humana, pues es incorrecta, pero Dios nos dice que necesitamos aprender tanto de Él, ¿no? En todo tiempo, para conocer todos sus atributos, para tratar de imitarlos, porque lo que debemos de hacer para poder entender a quién seguimos es aprender a amar como Él ama, ¿no? Y a veces el amor que Dios tiene cubre multitud de errores, cubre multitud de pecados. Si alguno de ustedes asemeja la multitud con un grupo grande de personas, esos son los errores que tenemos y aún así Dios nos ama. Es impresionante. Me podría pasar toda la clase siendo tan explícito de decir Dios nos ama, aunque te equivoques, no pasa nada. Sí pasa, pero siempre y cuando tú te arrepientas, no va a pasar a más. Obviamente sin hacerlo con dolo, sin hacerlo con esa hazaña de decir, pues hoy como me voy, hoy como sé que Dios me ama, yo me voy a equivocar y voy a hacer lo que mi conciencia me diga. No, pues obviamente no. Entra en esa parte de misericordia, entra en esa parte de amor y de que si nosotros lo estamos haciendo sin entenderlo, sin hacerlo por dolo, pues sabemos que abogado tenemos para con el Padre y que Dios nos ama en todo tiempo, ¿no? Y para esto vemos que el amor de Dios tiene tantas características, como por ejemplo, pues, como lo vemos en la Biblia, en los versículos del amor, que pues los enamorados deben saber cuáles son, que el amor de Dios es perfecto, equilibrado y justo, ¿no? Pues es sufrido, no se envanece, toda esta parte que vemos, ¿no? Es equilibrado y dice que es justo. Obviamente vemos que Dios es el autor del amor, pero necesitamos saber que es perfecto, es equilibrado y busca la justicia. Ahora, que busque la justicia como la busca el ser humano, pues obviamente estamos fritos, ¿no? Estamos prácticamente condenados, ¿no? Lo que Él hace es que dándonos lo justo, aún así nos llena de misericordia y nos dice, ni yo te condeno porque te amo mucho, ¿no? Esto nos debe de llegar hasta el corazón porque es lo que Él ha hecho en todo tiempo, ¿no? Otra de las cosas, otra de las características del amor de Dios es que Él hizo un pacto incondicional por nosotros al haber pagado en la cruz del Calvario, ¿no? Nuestro Señor Jesús, Dios nos dijo, ¿no? Incluso otro de los pactos incondicionales que Dios hizo es que aún equivocándose el pueblo, aunque incluso llegara a haber tanta maldad como con Noé, la promesa, el pacto del arco iris fue que no nos iba a castigar, no nos iba a matar con un diluvio, sino al contrario, nos iba a llenar de amor y misericordia por medio de la vida de Jesús, sabiendo que es el sacrificio perfecto para poder pagar multitud de errores y multitud de pecados. Ahora que nosotros estamos viendo este tema de Dios nos ama, creo que todas las alabanzas de perdón, por ejemplo, la de digno, Rey que perdona multitud de errores, creo que ahora va a tomar un sentido diferente, ¿no? Y si antes no lloraban con esas alabanzas, yo creo que pues Dios los va a tocar en esa parte, ¿no? Que necesitamos cantar, escuchar con entendimiento lo que estamos hablando, porque 100% Dios nos habla en cada cosa y necesitamos saber que su amor está en todos lados, ¿no? Se manifiesta en cualquier parte, ¿no? Otra de las características puede ser que no importa cuánto el hombre ame a Dios, Dios lo amó primero y Dios lo ama más de lo que
el hombre puede amarlo, ¿no? Otra característica puede ser que no importa cuánto el hombre haya pecado o el tamaño de su maldad, Dios lo ama, aunque aborrece el pecado, no va a aborrecer al pecador. Eso es lo que les decía, Dios no, nos ama tanto que incluso pasa por alto muchas cosas que merecíamos, ¿no? Lo primero que todo, pues, la paga del pecado de la muerte, ¿no? Si Dios nos libró de la muerte y hoy en día estamos conectados aquí y tenemos la oportunidad de saber que Dios es bueno y que Dios nos da una nueva oportunidad para reconocer que, primero que todo, somos faltos delante de Él y sobre todo que Él quiere que no nos quedemos así, sino que quiere que nosotros nos presentemos delante de Él, pues, con un corazón puro, con un corazón limpio, siempre buscando que el tamaño de nuestra maldad no se compare con el amor que Él tiene hacia con nosotros, ¿no? Otro de ellos es que mientras el amor de hombre es egoísta, al solamente pedir amor, el amor de Dios es dar todo sin esperar nada a cambio. Por eso es que la cultura del cristiano es que, pues, aunque tú hagas, dice también la palabra, ¿no? No veas lo que hace tu mano derecha o tu mano izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque eso sería ver lo que nosotros estamos haciendo, buscando esperar una retribución, buscando esperar algo a cambio, sabiendo que no se maneja así en el reino, ¿no? Es necesario que es todo, siempre busquemos darlo, porque el amor de Dios nos va a provocar esto. Obviamente, a veces, como seres humanos, al principio y entrando y aprendiendo estos temas, pues no siempre vamos a poderlo aplicar, ¿no? Porque pues vamos a decir, ay, pues sí, qué bonito es decir que sin dar nada a cambio tú me bendices, Señor, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado, pero ese egoísmo, si lo entregamos en las manos de Dios, nos va a dar la oportunidad de que hasta el que más nos cae mal, no, no hablo de la iglesia, sino al que más mal nos cae, a lo mejor de nuestra unidad habitacional, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, tenemos que amarlo aunque no recibamos a cambio el amor que podríamos buscar recibir de esa persona, que nos hace incluso la vida de cuadrito. Es dar todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Otra característica puede ser que el amor de Dios es darse por completo, aunque signifique poco o nada al otro. Otra de las formas de retribución, que a veces damos todo y nos quejamos con la familia de que pues, no recibimos la misma moneda, ¿no? No recibimos el mismo trato. No se trata de eso. Si Dios nos ama, de amor damos lo que de amor recibimos, así como la gracia. No amamos igual que como Él nos ama y nos da la oportunidad de conocer cada uno de los atributos que Él tiene, ¿no? El amor de Dios que es completo y eterno no va a tener barreras, ¿no? Y pues prácticamente esas son las características más importantes de cómo Dios nos ama, del amor realmente de Dios, sabiendo sus características especiales, ¿no? Podemos también saber que la fidelidad de Dios es un atributo que podemos ver en un Dios que nos ama más allá de lo que es justo con nosotros. No podemos decir que nos ama menos conforme tenemos luchas o impedimentos. Al contrario, a veces tenemos problemas, pero esto no va a querer decir que Dios se acordó de nuestra maldad, como lo veíamos en la tsunamita la semana pasada, ¿no? Aquí Dios confirma tantas cosas y es impresionante que incluso, ¿no? Cuando iba la mujer tsunamita, ¿no? Con Eliseo, le dice, no, o sea, Dios se acordó de mis pecados, te dije que no quería tener un hijo, ¿por qué? Porque Dios se acordó de lo malo que hice y se murió ya mi hijo, ¿no? O sea, es algo que en nuestra mente puede estar presente, pero creo que en la mente de Dios no, ¿no? Si tantos versículos nos dice que Él nos ama y que ha prolongado su misericordia y que Él es bueno, con solo leer el Nuevo Testamento vemos que Dios es tan bueno, que Dios nos perdona, sabiendo que el día de hoy, por medio de su sangre, es suficiente para poder perdonar cualquier pecado, cualquier maldad, siempre y cuando no lo hagamos con intención. ¿No? Es importante que no vivamos con esa culpa de que Dios se acordó de lo malo de nosotros y por eso vino el castigo, sino al contrario, Él quiere formarnos y enseñarnos algo aún en esa situación complicada, porque es un acto de amor que nos va a seguir incluso enseñando cuando nuestra vida no está al 100, ¿no? Y para poder cerrar este tema,
solamente hay que recordar que si el día de hoy estamos vivos y estudiando este discipulado, es porque Dios nos ama muchísimo, de verdad nos ama muchísimo y el día de hoy, gracias a Dios que me permite estar conectado con ustedes, porque esta parte de saber que Dios nos ama, siempre vamos a necesitar escucharlo, siempre vamos a necesitar, no importa la situación que esté, siempre necesitamos escuchar que Dios nos ama independientemente de los errores. Siempre Dios nos va a amar, aunque no lo merezcamos. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Veíamos, con eso terminábamos el tema 1.10 y solamente para poder aprovechar el tiempo en esta clase, vamos a ver el tema 1.11, que después de ver el amor de Dios y la parte de lo mucho que nos ama, vamos a entrar ahora a un ambiente, a una atmósfera de lo que Dios es, ¿no? Para que nosotros podamos asegurar que Dios nos ama, debemos entender lo que dice su palabra. En la Biblia, dos de los salmos más conocidos tienen un mensaje y un consuelo sin igual. Estos salmos nos fortalecen en tiempos de dificultad, dolor y espera. Y estos son el Salmo 23 y el Salmo 91. De hecho, lo vimos apenas en el segundo servicio con Jehová Roy, ¿no? Que vemos que Él es el nuestro pastor, Dios nuestro pastor, y que tenemos la oportunidad de nosotros saber que si nosotros estamos en el buen pastor, dice que nada nos va a faltar, ¿no? Entonces, en esa parte, nosotros debemos entrar a una atmósfera donde nada de lo que podemos esperar es diferente. Es más bien, todo lo que podemos esperar de Dios es totalmente diferente a lo que Dios nos va a entregar. Es importante que, como lo hemos estudiado en Jehová Roy, que es Dios nuestro pastor, debemos de saber que esa misma forma de lo que nosotros estamos entendiendo, en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos de espera, en tiempos incluso de culpa, cuando nosotros no queremos presentarnos bien delante de nuestro Dios. Y no sé por qué Dios está diciéndonos esto, ¿no? En esta parte de la culpa, en esta parte del sufrimiento. Si el día de hoy estamos pasando por algo y estamos escondiéndolo por mucho tiempo, o a lo mejor ya llevamos un buen rato acostumbrándonos a seguir sufriendo, si el día de hoy por dentro estamos pasando por alguna situación, créanme que estos dos temas, primero que todo, el saber que Dios nos ama, creo que nos debe de libertar muchísimo, pero sobre todo que el entrar a una atmósfera diferente con Dios, debemos de conocer que todas sus promesas, todo lo que Él nos dice, estando en esa atmósfera, que obviamente se provoca entrando en una vida en santidad y en integridad, buscándole agradar a Él, incluso equivocándonos, pues estos tiempos no van a ser eternos, ¿no? Estos tiempos de sufrimiento, estos tiempos que a lo mejor ustedes están teniendo culpa, que están teniendo situaciones complicadas en su corazón, Dios nos va a fortalecer aún en esos tiempos, ¿no? Si el día de hoy estamos atravesando esa tristeza, un dolor, miedos, persecución, enfermedad, frustración, desánimo, este mensaje es para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el día de hoy este Salmo 23 del 1 al 6, en el cual vamos a poder encontrar que pues David lo escribió cuando tenía un gran dolor, porque alguien tan importante en su vida como Saúl invertía todo su reino para intentar matarlo, siendo David en totalidad inocente. Entonces, ¿qué podremos nosotros rescatar de esta cita bíblica del Salmo 23? Pues que prácticamente necesitamos tener una vida que le agrade a Dios, una vida que eh, esté en inocencia, pero si aún así nuestra vida no está en inocencia, y estamos pasando por gran tribulación, aún así, Dios nos ama y Dios nos mete a su atmósfera, reconociendo que todo lo que podemos hacer es que pues Jehová debe ser nuestro pastor, aun cuando la situación no apremiara. ¿Por qué? Porque recordemos que en el Salmo 23 lo está escribiendo cuando lo estaban persiguiendo. Entonces, aún así, David en ese tiempo, pues escribió esto porque aún en esa persecución, él sabía que él estaba con él, ¿no? Dios estaba con él. Y pues aún así, pues vemos que lo que pasó, pues era que, pues
Él huyó y sobre todo ya cuando fue el tiempo, pues él se presentó delante de Saúl y dijo, pues, aquí no estamos en un problema, pero juzga a Dios entre tú y yo. Y pues prácticamente vemos que el pastor, que era Dios, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, pues aún así, presentándose delante de él, pasó lo que tuvo que pasar, ¿no? La persona que fue rechazada pues, fue Saúl, pero David en todo tiempo le creyó que él lo iba a librar, ¿no? ¿Por qué? Porque escribió el Salmo 23, dice, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cómo va a decir que junto a aguas de reposo me pastoreará cuando estaba siendo perseguido por Saúl, ¿no? Es algo que si lo leemos en el contexto que está escrito, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, es incongruente con lo que estaba viviendo, pero aún así, eso fue entrar en una atmósfera diferente para David, que aunque estuviera siendo perseguido, él tenía en su mente y en su corazón escribir el Salmo 23. Entonces, si el día de hoy pasamos por esas situaciones complicadas, estamos en esa misma situación que a lo mejor David está pasando, más bien en la situación que David pasó, hoy nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos siendo como David escribiendo salmos de que tú eres mi pastor y aún en esas partes complicadas te tengo que confiar en ti, tengo que decir las bondades, tus maravillas? Esa es una pregunta difícil, ¿no? Porque creo que lo que menos pensamos cuando tenemos problemas o situaciones difíciles es en entregarle algo bueno a Dios. Pero el día de hoy, con eso quiero que se lo queden porque me queda menos de un minuto de la clase. Si el día de hoy están pasando por situaciones complicadas, es el mejor momento para entregarle lo mejor a Dios. Entonces, eh, quiero que con esto se lo queden, quiero que el día de hoy lo puedan poner en práctica, porque es lo que necesitamos hacer. Aún en los problemas, aún en las situaciones complicadas, necesitamos dar lo mejor. Nuestro Señor Jesús pidió fruto a la higuera cuando no era, y creo que es lo mismo que va a pedir en nosotros, ¿no? Por eso es que necesitamos hacerlo y pues vamos a seguir adelante con este discipulado, sabiendo que Dios nos ama y que podemos entrar a una atmósfera completamente diferente en Él, sin importar lo que estemos atrás, ¿no? Me despido de ustedes porque si no se me va a acabar la reunión. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana y vamos a ver que Dios confirme el día de hoy en las predicaciones de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana. Dios les bendiga y ya les voy a mandar también el link más temprano. ¿Vale? Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo.